Hola a todos, bienvenidos a este módulo 8 acerca de Amarna, la ciudad de Akenatón, este faraón que ha sido conocido en la historia por ser el faraón revolucionario, el faraón hereje, se le ha llamado también, aquel faraón que instauró una religión monoteísta en el antiguo Egipto. Espero disfruten conmigo de la mano este viaje por esta mágica ciudad de Amarna. Todos ustedes que al igual que yo son amantes de Kemet, es decir, de la tierra del antiguo Egipto. Amarna, una población del Alto Egipto situada a unos 300 kilómetros al sur del Cairo. En el octavo año de su reinado, el faraón Akenatón trasladó la capital de Egipto, Amarna, el horizonte del sol. Así se le conocía a esta maravillosa ciudad. Una ciudad que él inmediatamente la llenó de espléndidas mansiones, barrios de trabajadores, cambió totalmente el concepto del arte en el antiguo Egipto, que lo vamos a ver más adelante. La ciudad fue abandonada poco después de la muerte de su fundador, es decir, del faraón Akenatón, y los siguientes faraones arrancaron sus piedras para reutilizarlas en sus propias construcciones, mientras los aldeanos de los pueblos vecinos se llevaron los ladrillos para sus casas. Pero por fortuna, para los arqueólogos y para nosotros los egiptólogos, no se alzó nunca otra ciudad encima de este suelo, lo cual ha permitido, más adelante también lo veremos, que se da lugar el proyecto Amarna, que es un gran proyecto arqueológico, y las arenas del desierto fueron enterrando y conservando los cimientos de sus edificios y los restos abandonados por sus habitantes, y por eso Amarna, como les decía, es un importante enclave arqueológico que nos permite tener muchos datos de la vida de los antiguos egipcios. En la imagen vamos a ver las ruinas del gran templo dedicado al dios Atón en Amarna. Aquí iniciamos en esta diapositiva con una imagen, la imagen de una vaca que pasea entre los marjales. Este es un fragmento de un azulejo de Amarna que se conserva en el Museo del Louvre. Podemos ver el detalle del color tan hermoso. Cuando descendemos por el Nilo y desembarcamos en Amarna, nos encontramos con una planicie desértica y ruinas diseminadas. Hay dos columnas reconstruidas del pequeño templo de Atón. Y las columnas, estas son el punto clave que nos permite tener la visión de esa grandeza que tenía la ciudad fundada por Akenatón. Recordemos que Akenatón rompe esquemas. Rompe esquemas en dejar la capital del antiguo Egipto. Recordemos que Egipto tuvo en las diferentes dinastías dos capitales desde que el imperio obviamente fue unificado a Alto y Bajo Egipto, fueron Memphis y Tebas, eran siempre las capitales que se utilizaron en el Antiguo Egipto, y Akenatón rompe y traslada la capital a este nuevo horizonte del sol, como les decía en un inicio, que es Amarna. Una de las cosas que también nos ha permitido tener información de la vida en la ciudad desaparecida, por eso también mucho tiempo quedó como un misterio y se dudaba de su existencia, es que entre las que se ha descubierto plumas y huesos de aves, restos de cabras, ovejas, espinas de pescado, semillas de cebada, guisantes, pepinos, aceitunas, dátiles, y esto nos permite deducir que había una dieta balanceada y equilibrada entre los habitantes de Amarna. Pero ahorita vamos a ver que esta historia, que la moneda tiene dos caras, que el espejo nos muestra como lo de Alicia a través del espejo, cuando nos adentramos un poco más, el mundo es mágico, pero a la vez tiene unos matices de oscuridad. Vamos a conocer cuál es ese lado oscuro de Amarna, porque vamos a ver que al principio Amarna nos va a parecer abundante, próspera, mística, mágica. Aquí, por ejemplo, nos habla de una dieta muy balanceada y muy sana, ¿cierto? Pero más adelante vamos a ver también cuál es la otra verdad que esconde esta gran ciudad.
Aquí en las casas de Amarna tenemos una imagen de un arquitecto y arqueólogo francés que se llama Jean-Claude Galvin y que es muy famoso porque fue el primer especialista del mundo en hacer la reconstrucción o la restitución de las imágenes de los grandes lugares de la antigüedad. Esta, por ejemplo, es la que él hizo de la ciudad de Amarna, donde se pueden ver las casas y los templos. Cuando estábamos en el 5.º año del reinado de Akenatón, la corte se trasladó a Amarna y los primeros en instalarse fueron los nuevos funcionarios que siguieron al faraón. Cada uno tuvo la oportunidad de elegir el sitio del tamaño que iba a tener su casa. Iba a estar situada una gran parcela con todas las comodidades. Se decía que en el exterior había graneros, almacenes donde se guardaban los alimentos y los artículos que se intercambiaban por bienes necesarios para la familia. Recordemos que también existió entre ellos el trueque. Las cuadras para los caballos, había también un pequeño recinto para los carros, talleres de tejido y cerámica para uso diario. También hay evidencia de que no faltaba una huerta y un pozo y establos para animales domésticos. Se decía que en las casas de Amarna se construía una pequeña capilla con las estatuas o relieves de los reyes, quienes eran los intermediarios entre los hombres y los dioses, pero en este caso las súplicas y las peticiones se iban a dirigir a un único dios, que es el dios Atón. Recordemos que Akenatón instaura el culto a ese disco solar Atón. Más adelante veremos con detalle en qué consistía el culto a Atón. Pero es muy importante resaltar que en esas capillas se permitían estas imágenes o relieves de los reyes, es decir, de la familia real, Akenatón, y la esposa real Nefertiti, porque ellos eran quienes permitían que los hombres tuvieran una comunicación con Atón. Hay un dato curioso frente a la parte de construcción de las casas, y era que la losa era de piedra en las casas que eran importantes, es decir, quienes tenían una jerarquía o un estatus social mayor, y la losa era de barro en las casas que la categoría era más mediana. Bueno, también hay una cosa importante aquí, otro dato curioso, y es que una de las casas más lujosas de Amarna fue la del Visir Nakt. Dicen que además de tener un salón muy decorado, disponía de otra pequeña sala que le serviría de comedor, tenía 2 estancias más de recepción, 2 galerías grandes con ventanales que se abrían al jardín. Entonces, las casas grandes y medianas poseían un cuarto de aseo que contaban con un excusado, que era un asiento de piedra, y este contenía un recipiente de barro y una tapa de madera. Es decir, lo más cercano a un sanitario en nuestra actualidad. Y la ducha, que era una losa de piedra y que llevaría el agua a un agujero con una vasija para recogerla. Entonces hay un canillo, una losa de piedra con un canalillo, perdón, que llevaría pues por este medio el agua a un agujero, la vasija la recoge. Se habla también de que los tocadores de las damas han dejado muestras de lo delicados que fueron los artesanos en fabricar pequeños frascos de vidrio o alabastro en el cual la utilizaban las mujeres para perfumes o para guardar cosméticos, peines, espejos. Entonces ya sabemos, esos datos también curiosos desde allí, desde la parte arquitectónica y su construcción. Si era de piedra, casas importantes. Si era de barro la losa, eran las casas medianas, es decir, las que tenían un estatus un poco inferior. Algo importante también aquí en la construcción era que alrededor de las grandes casas se fueron levantando otras más pequeñas. Y estas casas más pequeñas eran las familias que van a acompañar a los nobles y que trabajarían para ellas. Entonces, en Amarna, se dice que no había un barrio de ricos y otro barrio de pobres, o sea, que no estaba, digamos, segmentada la ciudad, o como vemos por ejemplo, en nuestra ciudad, Medellín, Colombia, que toda la ciudad está dividida por sectores, por comunas, se corresponden los barrios y vamos a ver una estratificación social diferente de 1 a 6, ¿cierto?
y en el mundo entero obviamente vamos a ver estos diferentes barrios y estratos sociales. Aquí se habla de que no estaban clasificadas las casas o los barrios o los sectores entre ricos y pobres, sino que cualquiera podía elegir en qué lugar quería que fuera su vivienda. ¿Cómo, digamos, se podía notar la diferencia del estatus socioeconómico? Por la forma, por esos datos, como les acabo de compartir, por ejemplo, el dato de la losa, la forma como era construida su casa y que las casas obviamente de mayor jerarquía contaban con más espacio, salas adicionales, capillas más elaboradas. Entonces, importante reconocer esto y que obviamente, como les decía, las casas de los nobles podían tener casas pequeñas al lado de la gente que van a acompañar a estas familias nobles, como les decía, porque van a trabajar para ellos. Entonces, la ciudad se fue llenando de habitantes que iban llegando de otros pueblos y de otras ciudades de Egipto. Se dice que esta ciudad tuvo un carácter muy cosmopolita para la época porque permitió que confluyeran diferentes nacionalidades, diferentes idiomas y que permitió por la revolución que hubo en el arte otro tipo de personas participar en la construcción de estos mismos. Otro dato importante, a veces estos grupos foráneos que venían de un lugar específico formaban para ellos como su propio gueto, un pequeño barrio para vivir ellos juntos y no sentirse que iban a estar extraños o solos en una ciudad que no era su ciudad propia, su ciudad natal. Se dice que por la forma en la salida que tenían también en las viviendas que tenían salida a veces a un mismo patio, quiere decir, o sea, hace una lectura de que podría simbolizar una relación amistosa entre los vecinos. Vamos ahora a la calle principal de Amarna. Amarna no gozó de una urbanización inicial y había una sola calle planificada que fue la famosa Calzada Real y que salía del extremo norte, donde residían Akenatón y Nefertiti, y cruzaba toda la ciudad central. Se dice que esta calle o esta calzada real permitía pasar en su carro al faraón y a su reina para saludar a todos los habitantes. Y otra cosa importante es que en ella se situaron los edificios oficiales como los dos templos dedicados a Atón. En el gran templo habían 929 mesas de barro que eran para recibir las ofrendas de los habitantes. Egipcios y extranjeros debían estar súper maravillados por la belleza de sus palacios y, como les decía ahorita, por el carácter cosmopolita de la ciudad que podía traer desde un comerciante griego que se instaló en el barrio norte, como el asiático que aparece representado en una pequeña estela. Hay una estela que representa a un asiático que aparece bebiendo cerveza a través de un gran filtro, como lo hacía en su país. Entonces ahí vemos, por ejemplo, cómo llega a confluir diferentes tipos de culturas dentro de Amarna, lo cual hace verla muy adelantada a su época. Se podían ver personas con diversas indumentarias, escuchar diferentes idiomas transitando por la calzada real. Entonces, importante ver como este matiz. Pero como les digo, todo esto que estamos conociendo, que es el lado hermoso, próspero, mágico y cosmopolita de Amarna, no es la única verdad que hay que decir sobre ella. Voy haciendo este énfasis porque más adelante conoceremos el por qué. También se habla de que las mujeres, aquí que es muy importante, las mujeres de Amarna obtenían beneficios extra para sus familias. Se dice que las mujeres tenían un telar en su casa, pero por las dimensiones que tenían ese telar, se supone que no era solo para cubrir las necesidades familiares, o sea, de vestir a su familia, porque entre los años 1979 y 1986 se recogieron en la aldea 5.000 fragmentos de tejido, principalmente de lino. Y cuando se ha determinado las diferentes clases de lino utilizadas, diferentes tramas y dibujos, cómo se remataba la tela, cuando se sacaba del telar y luego cómo se cosía, se han encontrado incluso la forma como estuvo estructurado
como se aprecia en la famosa estatua de Nefertiti que hay en el Museo del Louvre, que es un trozo de tela doblado, cosido por los bordillos laterales, haciendo un agujero en el centro para meter la cabeza. También es otra forma para utilizar camisas o túnicas. Entonces, se habla de ese tipo de vestimenta que también fue elaborado por las mujeres de Amarna como un sustento adicional para sus familias, es decir, que ellas tenían un lucro económico con esta labor. Entonces, un rectángulo servía de vestido a las damas con un simple anudado, ¿cierto? Como les dije ahorita, como se aprecia en el de Nefertiti en el Museo del Louvre. Otra cosa también que es importante es que en las excavaciones de 1931 se recogieron infinidad de cuentas de collares con formas de flores, de frutas o simplemente las que son redondas, y también se hallaron los moldes que utilizaron para fabricarlas. Entonces también se hace la lectura de cómo ellos fabricaban también una bisutería muy de moda en Amarna, y se ve también en el famoso busto de Nefertiti, que está en el Museo de Berlín, que luce un collar de varias hileras de cuentas de cerámica como un pectoral que le cubre prácticamente todo su pecho. Entonces aquí estamos viendo también cómo las mujeres de Amarna tuvieron su rol en estos tipos de arte y a su vez un beneficio extra para sus familias. En la imagen vemos el busto de una joven princesa de Amarna. Se cree que quizás fue Meritatón o Mecatón y es del Museo del Louvre en París. Ahora sí, vamos a adentrarnos un poco a conocer esto del lado oscuro de Amarna. ¿Por qué un lado oscuro? No todo era tan bello, no todo era tan saludable en la Amarna de Akenatón. Se dice que esa intransigencia religiosa que tuvo el rey a partir del año 9 de su reinado hizo que muchos nobles abandonaran, por ejemplo, la decoración de sus tumbas y huyeran, por ejemplo, de Amarna. También se ha mostrado en excavaciones del año 2005, arqueólogos estaban excavando fuera de la ciudad los cementerios de la gente pobre y encontraron entonces aquí restos humanos hallados que dan evidencia de una mortandad juvenil y graves lesiones en los hombros, en la espalda. Entonces, esto parece ser que estuvieron sometidos niños y jóvenes a un trabajo muy fuerte, muy extenuante, que superaba a su propia fuerza física, que cargaron grandes pesos y por ende también tuvieron lesiones y murieron jóvenes. La bioarqueóloga estadounidense Ashley Schindler dice que encontró una clavícula, el húmero, las costillas, la tibia, el peroné, y que tendría entre año y medio y 2 años, y que era el esqueleto de un niño que vivió hace más de 3.300 años en Amarna. ¿Y qué pasa con ese esqueleto anónimo que se exhumó de una tumba sin nombre? Mostraban signos de malnutrición. Entonces, esto lo han observado los arqueólogos y egiptólogos en decenas de niños de la antigua Amarna. Se cree que muchas veces las mamás no hacían como el paso del momento de la lactancia al momento en que tenían que ya tener una dieta sólida, sino que se quedaban, no se sabe si por economizar o algo, prolongaban más el periodo de lactancia, pero luego venía una malnutrición en los niños cuando alcanzaban ya una edad superior. Algo que también es muy importante resaltar en este lado oscuro de Amarna es que muchos han idealizado Amarna, ¿cierto? Y hay investigaciones que han radicado, por ejemplo, ese supuesto pacifismo que caracterizaba la ciudad y que muchos llegaron a pensar que Akenatón era un faraón 100% pacifista, que pasaba por esta calzada real en su carro besando a su amada esposa Nefertiti, pero que no siempre fue así. Se habla de que Akenatón fue duro con sus enemigos y que no desatendió el dominio sobre territorios conquistados. También se muestran varias representaciones de Amarna, el tema militar, y en estas escenas se muestra la Guardia Real muy armada
corriendo con el faraón y la reina Nefertiti exhibiéndose en sus carros de guerra. Y también hay una escena muy conocida de los tributos de las naciones en la tumba de Meride, donde los pueblos conquistados traen sus tributos al rey mientras expresan alabanza, sumisión, realizan adoraciones arrodillados, con la espalda obviamente en curva, haciendo su genuflexión en señal de reverencia. Y quiere decir esto de que el pueblo también temía al faraón, porque sabemos que hay una línea muy sutil entre el respeto, la admiración y el temor, ¿cierto? Y aquí en esta representación se habla de que había más que todo un temor, porque recordemos que todo faraón en el antiguo Egipto era el heredero de Horus en tierra, ¿cierto? Era un dios en tierra. Pero sabemos que Akenatón no se ve a sí mismo como el heredero de Horus, sino como el servidor de Atón y el intermediario de ese único dios con los hombres. Él era el único intermediario, es decir, la única fuente que permitía conectar a los hombres. El dios con ese ser supremo iba a ser Akenatón y su esposa real. Las pruebas de ese militarismo que les estaba comentando tan exacerbado son muy constantes en el arte de Amarna. Se dice que el mismo Atón le ofrecía el armamento a Akenatón con sus manos en los extremos de sus rayos. Muchas veces hemos visto la representación del disco solar. Aquí se alcanza a ver un poquito en la imagen, que de hecho esta es una imagen que muestra algo duro y es la crueldad de Akenatón frente a los animales, en este caso propiamente con un ánade es un ave similar a los patos, y aquí es un acto, digamos, de crueldad que sorprende en el arte egipcio, normalmente no se veía de esta manera así. Hay imágenes de bajo relieve, alto relieve de otras dinastías y de otros periodos del faraón en casa o peleando con los cocodrilos, hipopótamos en el Nilo, pero no se ve como este acto de crueldad de estar sacrificándolo de esta manera con sus propias manos. Por eso está escogida esta imagen. Entonces, lo que les decía ahorita, el disco solar, Atón, los rayos terminan siempre en manos. Por lo general, lo que le entregaban al faraón y a Nefertiti, la esposa real, era el Ankh, la vida, que se simboliza con la famosa cruz egipcia, pero que realmente para ellos era Ankh, vida, estaba entregando el dios al faraón la vida, pero también hay ilustraciones donde ya no termina las manitos con el Ankh, sino que se veían armas que le estaba entregando Atón a Akenatón, que sus rayos, los extremos, y esto podría simbolizar también de que tenían, digamos, el aval del dios para incurrir en estos actos violentos, y también se dice que se plasmó a Nefertiti masacrando a los enemigos con la misma violencia. Entonces aquí vamos viendo otro lado de Amarna, que como les decía es el lado oscuro. El país pasaba penurias. Los dioses habían abandonado esta tierra. Esta frase que vemos allí aparece en un decreto firmado por Tutankamón, quien fue el hijo de Akenatón, no con Nefertiti, porque con Nefertiti Akenatón engendró solamente hijas mujeres. Él tuvo a Tutankamón con otra esposa secundaria y Tutankamón fue el heredero al trono. Y en este decreto firmado por Tutankamón, en el que se criticaban las condiciones de vida en tiempos de su padre, la dinastía siguiente se refería a Akenatón como el criminal, el rebelde. Por eso los faraones destruyeron sus estatuas y sus imágenes porque querían borrarlo por completo de la historia. Pero también sabemos que hay algo muy paradójico. Cuando más se intenta borrar algo de la historia, es como si antes se lograra perpetuarlo aún más en la historia misma. Entonces, es importante este detalle porque Akenatón es uno de los personajes más controversiales, pero los que más se habla
de la historia del Antiguo Egipto. Otro estudio importante para resaltar aquí que estamos hablando de la parte del lado oscuro, de una realidad más despiadada de Amarna, se conoce en el verano del 2017, cuando un estudio de la Universidad de Illinois determina que la mayor parte de los individuos enterrados en los cementerios de la gente humilde de la ciudad, como les decía ahorita, eran por lo general adolescentes y niños. Ahorita vimos lo que pasaba con el caso de ese chiqui que se encontró de un caso de malnutrición. Bueno, ¿qué pasa también con los otros, los que son más grandes, niños y adolescentes? Sus huesos hablan de duras condiciones de vida que padecieron, de lesiones severas, como les decía, trastornos degenerativos. Entonces se habla de que fueron personas que estuvieron obligados a realizar trabajos pesados y en condiciones completamente insalubres, niños obligados a trabajar hasta la extenuación y la muerte. Entonces, esto muestra, digamos, como esa nube negra que estuvo sobre Amarna desde una explotación infantil y con crueldad. Entonces, eso también ha decepcionado un poquito la otra imagen que se tenía de la Amarna feliz, igualitaria, pacifista, amable, una Amarna con un alto sentido del arte, del conocimiento, que también es cierto. O sea, tenemos de los dos matices hacemos, digamos, la imagen completa de la ciudad, pero es importante reconocer, porque muchas veces esta realidad no se habla tanto de esta, se intenta esconder en algunas oportunidades, pero es importante reconocer también estos hallazgos que nos están contando la otra historia de Amarna. Amarna existió muy poco tiempo como ciudad, 12 años durante el reinado del faraón Akenatón y se supone que unos 3 años durante el reinado de Tutankamón. Recordemos que Tutankamón ascendió al trono siendo un niño de 9 años y muere a la edad de 18 años, que todavía se estudia en su momia las causas de su muerte. Se sabe que fue por un impacto en su cabeza, lo que no se sabe es qué originó ese golpe. Si se cayó de su carro, si fue un golpe, como lo acabo de mencionar, accidental, o si fue un golpe infligido, es decir, si fue asesinado. Aún se sigue estudiando ese misterio frente a su muerte. Pero este faraón niño alcanza a estar 3 años durante su reinado y recordemos que con él los sacerdotes del clero de Amón restablecen el culto y vuelven otra vez con la capital a Tebas. Fue un periodo de una gran actividad intelectual, de notables innovaciones, como les decía, hay que conocer también la parte gloriosa y esplendorosa de Amarna. Se manifiesta que hubo muchas formas de arte y que también obviamente estuvo la proliferación de pequeñas empresas, es decir, que Amarna daba la oportunidad a los emprendedores de la época. La cosmopolita, dinámica y creativa Amarna representó obviamente un momento único en la historia del antiguo Egipto. Bueno, vamos a hablar ahorita más en detalle de este faraón revolucionario. El primer faraón que instaura en el antiguo Egipto un sistema religioso totalmente diferente y por ende transforma también las artes y la política en Egipto. Este faraón gobernó aproximadamente entre 1353 y 1336 antes de Cristo y fue redescubierto por la arqueología en el año 1905. Se redescubrió otra vez su historia. El egiptólogo estadounidense James Henry Breasted describía al rey como el primer individualista de la historia de la humanidad. Para él y para muchos otros egiptólogos, Akenatón fue un revolucionario cuyas ideas, en especial el concepto del monoteísmo, el que hemos venido hablando, eran muy adelantadas para su época, era muy innovadora, pero a la vez también una idea muy radical. Por otro lado, el egiptólogo británico Dominic Monserrat, autor de un libro sobre Akenatón subtitulado Historia, Fantasía y Antiguo Egipto,
apuntaba que a menudo tomamos muchas certezas sueltas sobre la antigüedad y las hilamos y vamos creando nuestros relatos propios porque tratamos de tener una lógica de ese mundo antiguo a partir de la lógica de nuestro mundo actual. Y también tenemos que entender que no solamente estamos hablando de un momento histórico diferente, estamos espacialmente también en lugares diferentes y por ende las culturas no son las mismas. Intentamos bajo nuestra lente entender su pensamiento y su actuar y por eso hilamos ciertos relatos de una forma que se sienten más occidentales que de la misma naturaleza de ese oriente cercano del norte de África, donde está ubicado Egipto, Kemet, nuestra tierra negra. Entonces es muy importante, como él lo dice en su obra, para poder colocar el pasado ante el presente como si de un espejo se tratase. Eso es lo que tratamos de hacer nosotros siempre con la lógica de nuestro mundo, colocar el pasado ante el presente. Y no podemos verlo bajo esa lente exclusivamente. ¿Cómo era el culto al dios Atón? Para Akenatón, Amarna era un proyecto puro y profundamente visionario. Ningún funcionario me ha transmitido jamás ninguna prevención al respecto, así lo escribió el faraón con orgullo cuando fundó esta nueva capital. Escogió una ubicación muy bien señalada por él mismo y por su visión en ese horizonte del sol, porque es una amplia zona de desierto virgen sobre la margen oriental del Nilo. Entonces, así tenía la tranquilidad de que Amarna, ese horizonte del sol, no estaba contaminado por el culto a ninguna otra divinidad. Entonces, fue muy estratégico en la ubicación que escogió. Amenhotep III, que era su padre, mantuvo el culto al dios Amón. Recordemos que el dios Amón era el dios más importante en Tebas, patrón de Tebas, pero empezó a dar relieve también a Atón, representado como un disco solar, es decir, desde Amenhotep comienza a darse unas pinceladas a esta importancia que luego iba a tener rotundamente el dios Atón. Pero Amenhotep III mantuvo también el culto al dios Amón, que es lo más importante en ese momento porque no alteró al clero de Amón y por ende no alteró el culto a los demás dioses que hacían parte fundamental de la creencia del pueblo egipcio. ¿Quién era Atón? Atón era una manifestación del dios Sol Ra. Así lo visualizaba Amenhotep III, papá de Akenatón. Y así podía estar como una reminiscencia de un antiguo culto religioso, porque seguía vinculado, en este caso, al dios Sol Ra. Pero cuando pasa a un culto exclusivo Atón, no se menciona a Ra, no se menciona a Amón, patrón de Tebas, se menciona solamente a este disco solar Atón como único y real dios. Amenhotep IV fue el primer nombre que tuvo Akenatón. De hecho, él sube al trono como Amenhotep IV. Pero durante el quinto año de su reinado, él tomó dos decisiones que cambiarían la historia para siempre en ese momento. Dos decisiones cruciales. Cambió su nombre por el de Akenatón, que se puede traducir el que place a Atón. También se han encontrado traducciones como el servidor de Atón. Y abandonó Tebas para fundar su nueva capital en el lugar que hoy conocemos como Amarna. La llamó Akenatón, que significaba el horizonte de Atón, y muy pronto en aquel trozo de desierto desolado había surgido una ciudad habitada por 30.000 personas. Con gran rapidez se erigieron palacios y templos enormes. El gran templo de Atón medía 800 metros de largo. Aquí vemos en la imagen un relieve de Akenatón adorando a este disco solar del dios Atón. Este es un relieve que se encuentra en el Museo de El Cairo. Un santuario al dios Atón. Los bloques de uno de los templos de Atón que erigió Akenatón en Karnak, llamados Talatat,
por los arqueólogos se usaron posteriormente como relleno de pilonos. Y desde la corte de Akenatón, una nueva tríada empezó a regir los destinos del nuevo imperio. Miren esta simbología. Atón en el vértice superior, es decir, la punta de esa forma triangular. Visualicémoslo como una pirámide, la punta de la pirámide. Akenatón y Nefertiti en su base. A la izquierda, Akenatón, a la derecha, Nefertiti. Es decir, estamos hablando de una triada, del concepto de una triada. Y Akenatón y Nefertiti como base permitían la comunicación directa con ese vértice superior del triángulo, que es Atón, y por ende como base podían luego transmitirlo al resto de los mortales, al resto de los habitantes de Amarna. Aquí hago una nota al pie acerca de qué son estos talatat. Los talatat son bloques de piedra arenisca de tamaño normalizado y fueron utilizados durante el reinado de Akenatón en la construcción de los templos de Atón en Karnak y Akenatón y otros edificios del actual Tel Amarna. Su tamaño era estándar, era reducido en peso y eso hacía que fuera más fácil transportarlos hacia la construcción, haciéndolos más eficientes. Su uso pudo haber comenzado después del segundo año del reinado de Akenatón y después del periodo de Amarna se abandonó la construcción con talatats, también se le conoce como talatates, y dicen que ya no se utilizaron aparentemente porque no resistían la prueba del tiempo. Un nuevo arte. Entonces, como les decía, el arte se revolucionó en esta época, experimentaba su propia revolución. Las tradiciones de antes, tantos siglos que han definido las temáticas, las proporciones, las posturas, muchas veces se veía representado al faraón, me refiero en dinastías anteriores, siempre en la misma imagen, es decir, no se veía el paso del tiempo en esa representación del faraón, mientras que en el arte de Amarna, en el arte que existe en el reinado de Akenatón, iba de la mano con los cambios físicos que iba recibiendo por el tiempo, obviamente, el monarca, y que se trataba de plasmar lo más real posible. El vientre abultado, en este caso, escenas muy realistas, muy dinámicas del mundo natural también, retratar al faraón en escenas que mostraban intimidad de familia que antes no se veía, entonces es muy normal ver representado su matrimonio, es decir, ver a Akenatón y a Nefertiti junto a sus hijas, en demostraciones de afecto, y algo que querían resaltar desde las facciones de Akenatón para impresionar aún más en su arte es la mandíbula grande, los labios belfos, ojos almendrados. Muchas veces sabemos que se ha mostrado con su cabeza el cráneo más extendido, y según la visión del joven faraón, la religión se simplificaba radicalmente. Los egipcios adoraban hasta 1 millar de dioses, pero Akenatón era fiel a uno. Es decir, el arte se hizo más natural, más auténtica, más realista, y la religión se simplifica. Ya no tenemos un panteón para adorar, sino que tenemos un Dios al cual le íbamos a ser fieles. Él y Nefertiti, como les decía, eran los únicos intermediarios entre el pueblo y Atón, asumiendo el papel del estamento sacerdotal, es decir, ellos asumieron ese rol que tenían los sacerdotes antes en el clero de Amón, por ejemplo. Nefertiti tenía consideración de corregente y aunque no se está todavía claro si ejerció un poder político efectivo, sí poseía un estatus religioso y simbólico excepcional que no lo tuvo ninguna otra reina en el antiguo Egipto. De hecho, se habla de que Akenatón la proclamó como la reina diosa. Aquí vemos una estela de Amarna que muestra a Akenatón y Nefertiti jugando de un modo muy tranquilo con sus hijas. Ese está en el Museo Egipcio de Berlín. Acá también tenemos un ejemplo del naturalismo en su arte. Vemos unos ánades, como les comenté ahorita, son unas aves muy similares a los patos.
levantan el vuelo en los marjales del Nilo y están representados por las plantas tanto de papiro como los lotos. Esto es de un fragmento de un pavimento del palacio de Maru Atón y se encuentra en el Museo Egipcio de El Cairo. Bueno, Nefertiti. Vamos a ver un poquito más de esta reina diosa, la señora de Amarna. Su nombre mismo instaura el significado de lo que ella era para Akenatón y para el pueblo de Amarna. La bella ha llegado. Eso significa el nombre de Nefertiti. Ella, la gran influyente, la gran esposa real de Akenatón. Recordemos que este prefijo nefer siempre se va a referir en el idioma egipcio a lo que es bello y a lo que es bueno. Nefertiti se revistió de títulos que reflejan el excepcional relieve de su figura. Hay jeroglíficos en una columna del Gran Palacio en el que se le adjudica el título de la Señora de las Dos Tierras, sin que esté precedido por el de Gran Esposa Real. ¿Qué quiere decir esto? Que sería la única reina egipcia que se declaró Señora de Egipto sin apoyo de su esposo. También hay un relieve de la cabina del barco de la reina y ella adopta allí una postura faraónica de aplastar la cabeza de una prisionera con la masa ritual. Como les decía ahorita cuando hablamos de la parte oscura, de cómo ella también sometía a los enemigos, que es otra escena típica de representaciones de los faraones, no de las reinas. Entonces aquí también se veía esa fuerza y poderío de Nefertiti, que desde el lado oscuro la podemos tener como un matiz violento, pero aquí se puede interpretar como la fuerza que tuvo ella como reina y no solamente como esposa real. En la imagen tenemos el famoso busto policromado de la reina Nefertiti que fue hallado en Amarna por el egiptólogo y arquitecto alemán Ludwig Bolkar en 1912 y se encuentra en el Museo Egipcio de Berlín. Aquí tenemos un ejemplo de una tumba real de Amarna que se le conoce como la TA-26 y que fue destinada originalmente para Akenatón. Miremos que el nombre de Akenatón lo podemos encontrar como Akenatón, que lo hemos visto en las diapositivas anteriores, y también podemos encontrarlo escrito de esa manera, Akhenaton. Excavada en el suelo de roca, una pendiente con 20 escalones conduce a la puerta de entrada y a una serie de estancias que terminan en la cámara funeraria donde debió de reposar la momia del faraón. La sala está decorada con estructuras de Nefertiti que representan a la diosa protectora y con discos solares de Atón. Pero como podemos ver en esta tumba real, vemos la simplicidad en sus decorados. Esta imagen es muy simbólica porque es una pequeña instantánea de la realidad de la Amarna de hoy. De la Amarna, actualmente en Egipto, la mayoría de sus residentes son agricultores y dependen de las bombas de irrigación alimentadas con gasóleo para cultivar y de las mulas para desplazarse. En la época de Akenatón, sus habitantes tenían que beber agua directamente del río Nilo, por ejemplo. Y para finalizar, el proyecto Amarna. Barry Kemp, que es un arqueólogo y egiptólogo inglés, profesor emérito de la Universidad de Cambridge y director del proyecto Amarna, lleva trabajando en el yacimiento desde 1977. Es decir, ha dedicado a excavar la ciudad el triple, cuádruple de años que tardó Akenatón en construirla. ¿Por qué dejamos este proyecto de Amarna como conclusión? Es porque este proyecto, que precisamente ha tomado tantas décadas y se siguen encontrando y analizando cosas, es evidencia de la singularidad de la ciudad como sitio arqueológico y que ha permitido estudiar los detalles acerca de cómo era una ciudad en el Antiguo Egipto. No se trata solamente de analizar un templo o una tumba o un sitio de adoración. Amarna contiene todo eso. En un solo espacio lo contiene todo a la vez.
fue la capital del reino nuevo egipcio, albergó durante más de 17 años una población que se estima que fue de 30.000 habitantes, pero nada se construyó sobre ella una vez los últimos pobladores la abandonaron hace más de 3.000 años. Eso es lo que permite encontrar todo aún más, aunque está en ruinas, permite encontrar las cosas de una forma más real y autóctona, porque no se construyó sobre ella después de que sus últimos pobladores emigraron de la zona. Entonces se puede encontrar lo que realmente hubo en esa Amarna de Akenatón. Bueno, espero hayan disfrutado de este viaje por Amarna, de la historia de este gran faraón Akenatón y su esposa Real Nefertiti. Ya saben que pueden contactarme en mi página web www.egiptologiamedellin.com, suscribirse a mi canal en YouTube, en Instagram y en Twitter me encuentran como @elianubis y en Facebook como Egiptología en Medellín. Muchísimas gracias.